Eres increíble. Todo poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo hecho majestad. Hoy la palabra que quiero compartirles pues es la revelación de la sanidad divina. O sea, la sanidad divina es un regalo de parte de Dios y está en la Escritura. Hoy vamos a recibir un baño de palabra de Dios que nos purifica, que nos consuela, que nos fortalece. Así que estén listos para recibir de la palabra. Amén. Sí. Habíamos, bueno, el tema de hoy se llama así, la sanidad divina, que en realidad es la segunda parte de lo que hace 8 días compartimos. Hace 8 días decíamos que la sanidad divina es parte integral del Evangelio. La sanidad divina es parte integral del Evangelio. O sea, es decir, viene, es parte del regalo. Esto fue lo que Dios nos anunció a través del profeta Isaías y que lo cantamos hace un rato en Isaías 53:5. Él llevó todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, y por sus llagas, por sus heridas en la cruz fuimos sanados. Es un hecho ya realizado, ¿verdad? Entonces, el anuncio del Evangelio, el Evangelio mismo contiene ya el mensaje de sanidad. Y esa sanidad comienza por sanar nuestras almas, sanarnos de la más grave enfermedad. ¿Cuál es la más grave enfermedad del hombre? El pecado. Porque la naturaleza de pecado nos lleva a una conducta constante de pecados, de errores, de rebeldía contra Dios. Y la culpa, que es parte del pecado, nos hace que nos enfermemos, nos lleva a la enfermedad. ¿Sí? Un alma que vive en desasosiego, culpándose, condenándose, haciendo obras injustas en las que su propia conciencia le llama la atención, va a terminar enferma físicamente. Y a muchos les tocará finalmente incluso la muerte. Dice la Escritura, bueno, que en este tiempo habría hombres y mujeres que llegarían a un nivel de cauterizar la conciencia, donde ya no sentirían esa culpa o ese remordimiento, porque ya llegaron a lo máximo, es decir, ya están bien muertos. Aunque aparentemente estén vivos, en realidad ellos ya están muertos. Por eso no les importa lo que hacen, ¿verdad? Y por eso vemos cosas tan tremendas como las que llegamos a saber en las noticias. Cómo una persona puede llegar a ser tan perversa, puede llegar a ser tan mala, como para quitarle la vida a otra persona, pues porque la conciencia está cauterizada. En realidad ya está muerto, ¿verdad? Son como si fueran zombies. Dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer en Santiago, lo que pasa con estas personas, dice, es que su espíritu no está ahí. Ellos no tienen espíritu. Ese espíritu de Dios está muerto desde la separación que hubo desde un principio. Entonces solamente son alma y cuerpo que se han llenado de perversión y de maldad y responden desde esa naturaleza, ¿verdad? Eso es impactante. Gracias a Dios que a ti y a mí el Señor nos ha librado de eso y nos ha traído a su reino, ¿verdad? Y nos está llevando a vivir en una calidad de vida superior, cosa a la que toda la humanidad puede tener acceso, pero que es necesario que venga el conocimiento de Dios, el conocimiento del Evangelio para acceder a ella. Así que vemos pues que en el plan de Dios, su plan redentor, siempre ha contemplado darle al ser humano un estado de bienestar espiritual, que se refleje en su salud mental, emocional, física y relacional. Es decir, si estamos sanos física, mental, espiritualmente, emocionalmente, podemos hacer sanas relaciones. Es parte vital de nuestra vida, la parte de relacional. ¿Sí? Entonces empieza por nosotros, por cuidar nuestro propio ser, para después extendernos al que está junto a nosotros, ¿verdad? Por eso dice el mandamiento, ama a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Sí. ¿Dónde empieza? En amarte a ti mismo. ¿Sí? ¿Cómo podemos amarnos a nosotros mismos? Pues no en el amor egoísta, sino en la revelación del amor del Padre puesto en nosotros.
¿verdad? Ese es el verdadero amor. Y entonces empezamos a cuidarnos, a ser diligentes con nuestra manera de vivir para poder también tener sanas relaciones. Y en la Escritura hay numerosos pasajes que hablan sobre la obra de sanidad divina y que no solo incluyen el cuerpo, sino que están incluyendo el espíritu y el alma. Es decir, Dios desde siempre nos ha contemplado como un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y Él está enfocado en que seamos restaurados y seamos restablecidos en esa unidad perfecta. Y que de allí entonces nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras comunidades sean sanas, sean saludables. Pero todo comienza con el conocimiento y la revelación de la verdad. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo como el gran sanador de cuerpos y almas. Dios es un sanador de cuerpos y almas, no solo de cuerpo, no solo de alma separado, es un sanador integral. Así se revela el Señor, porque esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios es amor, y desde esa naturaleza Él perdona y sana. Ese es el conocimiento que debemos tener cada hijo de Dios. El Dios que conocemos, que se ha revelado en nuestras vidas, es amor, ¿verdad? Y así, con ese gran amor que nos amó siendo aún pecadores, a través de Jesucristo nos perdonó, nos reconcilió con Él y nos sanó. Hay una sanidad para cuerpo, alma y espíritu, y comienza en el espíritu. Vemos en el libro de Génesis las primeras oraciones de sanidad. Es decir, Dios obró a través de la oración y de la fe para llevar sanidad, para revelarnos la manera en que actuaba Él en sanidad. Y decíamos que así lo hizo Abraham. Abraham conoció de Dios, desarrolló la fe en obediencia a Dios, y cuando Dios le dijo que orara por Abimelec, Abraham, pues esto está en el capítulo 20 de Génesis, Abraham oró por Abimelec, ¿verdad? Y fue sano Abimelec, y fue sana todas las mujeres de su comunidad, de su reino, en ese tiempo, ¿verdad? Pero ¿de dónde vino? De una promesa de Dios. Dios le dijo a Abimelec, ¿verdad? Mi siervo Abraham es profeta. Es decir, declara mi palabra. Él orará por ti y sanarás. Y sanarán las mujeres de tu casa. Porque ya Dios había cerrado el vientre de las mujeres de esa comunidad a causa de que Abimelec se había llevado a Sara para hacerla su concubina, ¿verdad? Y dijo Dios, no. A Sara no la toques porque ella es esposa de Abraham. Y con ella yo tengo un plan perfecto, un propósito que estoy cumpliendo con ella y con él. ¿Sí? Esto es, ustedes lo pueden ver ya con más detalle ahí en Génesis 20, pero Dios revela ahí cómo trajo a una persona que es incrédula, ¿sí? A quien no tenía la revelación de Dios, Dios se le revela, le habla y le dice de qué manera va a ser la sanidad. Y usa a su siervo Abraham. Después en Génesis 25 vemos a Isaac orando a Dios por su esposa. Él se casó con Rebeca y Rebeca resultó estéril, igual que sucedió con Sara, con Abraham. Pero Isaac clamó a Dios, oró por Sara y pidió su sanidad, y Rebeca fue sanada, ¿verdad? Fue restaurada, y entonces de ahí nacieron Jacob y Esaú, una vez que Dios hizo el milagro de sanidad en Rebeca. Adelante más vemos a Moisés orando, ya están en el desierto, ya van a tener su encuentro con Dios todo el pueblo de Israel, y Aarón y su hermana de Moisés comenzaron a murmurar, comenzaron a intrigar a Moisés y a descalificarlo como el único que podía hablar con Dios. A consecuencia de eso, Dios le mandó lepra a la hermana de Moisés y quedó toda leprosa, ¿verdad? ¿Qué hizo Moisés? Rogarle a Dios. Él se acercó a Dios, le rogó que la sanara, y dijo Dios, sí, he escuchado tu oración. Saquen a María del campamento, que permanezca
un tiempo fuera, pues había necesidad de que purgara su culpa, y una vez que sea sanada, que se reintegre. Pero ¿fue respuesta a qué? A la oración, a la fe de Moisés. Y finalmente aquella mujer fue sanada y restaurada y reintegrada al pueblo de Dios. Son algunos ejemplos, son las primeras oraciones por sanidad que vienen en la Escritura. En este mismo tiempo en que está Israel en el desierto, Dios se les revela a Israel como el Dios sanador. Ahí en Éxodo 15:26, este es uno de los fundamentos desde el Antiguo Testamento de cómo la naturaleza de Dios es sanar. Éxodo 15:26 dice: y Dios les dijo, ¿a quién les dijo? A Israel, a todo el pueblo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. ¿Cómo se revela Él? ¿Cómo se da a conocer? Yo, el Señor, soy tu sanador. En el hebreo, Jehová Rafa, el sanador. Esa es su naturaleza, ¿sí? Así se revela. ¿Qué les llama la atención de cómo empieza a hablar aquí Dios? ¿No? ¿Cuál es la clave? Si escuchas atentamente la voz del Señor. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo desarrollamos la fe? Escuchando la palabra de Dios, creyéndola, fortaleciéndola. Si escuchas atentamente. Pero aparte de que escuches, ¿qué? Y hagas. No es suficiente solamente oír. Oír atentamente y hacer. Y hacer. Tiene que haber una congruencia, tiene que haber una práctica concreta. Y se escucha y guarda todos sus mandamientos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Y sabemos que a los egipcios les envió muchas enfermedades, ¿verdad? Las plagas que estuvieron azotando a los egipcios. Recordemos que Egipto es un símbolo del mundo, del sistema del mundo. Es un símbolo de la naturaleza caída que gobierna a la humanidad. Entonces, ninguna de las enfermedades que yo envío, ¿sí? ¿Por qué dice que Él las envía? Porque Él tiene el control de todo. Y para cumplir sus propósitos puede hacer uso de ello. Dice, pero nada de eso te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Otro pasaje está en Deuteronomio 32, versículo 39. Deuteronomio 32, 39. Dice Dios: vean ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios se revela en su soberanía, en su poder. En su mano está la vida y la muerte. Él decide nuestros tiempos. Él nos la da, Él puede quitarla. ¿Qué dice? Yo hiero también y yo sano, conforme a sus propósitos, conforme a su soberanía, conforme a su poder. Este pasaje está ya escrito previo a que Israel entre a la tierra prometida. Por segunda vez Moisés está dándose a conocer la ley de Dios para que se guarden, para que cumplan todos los mandamientos de Dios al entrar a la tierra prometida. Y entonces son advertencias importantes. No perder de vista el Dios que es, la naturaleza del Dios que se ha revelado a sus vidas. Posteriormente, vamos avanzando en el Antiguo Testamento, Dios habló a través de los profetas y del rey David. A través de los escritos de los profetas, a través de los salmos, Dios vuelve a confirmar y a revelar su poder sanador, su misericordia, su capacidad de poder estar atento a las oraciones de quienes claman a Él, especialmente sus hijos, y poderles responder. Ahí en Isaías 53:5, regresamos a este pasaje que ya hemos leído, que dice: mas Él herido fue por nuestras transgresiones,
molido por nuestras iniquidades. Iniquidades son raíces de perversión, de maldad en el hombre. Dice, Él, molido por nuestras iniquidades, por nuestras transgresiones, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Si toda raíz de maldad, de perversión, de pecado fue puesta sobre Cristo. Él lo llevó en su cuerpo y a través de su sangre derramada nos limpió y nos dio vida allí en la cruz. Entonces, esta es una obra realizada hace 2000 años. ¿Qué necesitamos? Conocer, que el Espíritu de Dios nos revele lo grandioso de la obra de Cristo para redimirnos, justificarnos, reconciliarnos, perdonarnos, hacernos hijos de Dios, darnos el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Es una obra magnífica que no alcanzamos a comprenderla totalmente, pero que esto ya lo tenemos. Esta es una promesa ya cumplida. Esta profecía ya fue cumplida. También Isaías dice en el capítulo 61, versículo 1, dice, el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. Isaías está anunciando al Mesías, lo que vendría a ser el Mesías. Esta palabra se cumplió en Lucas 4:18. Allí Jesús entró a la sinagoga de Nazaret, abrió el libro del profeta Isaías y leyó estas palabras. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Y terminó de leer y dijo, esta palabra, esta escritura, se ha cumplido hoy delante de ustedes. Si lo que Isaías había anunciado 700 años antes, que Jesucristo está diciendo, hoy se ha cumplido. Ya está cumplido. La obra fue consumada en la cruz. Esta es una realidad. Hoy el Espíritu de Dios que está en su cuerpo, que es la iglesia, está ungido para sanar, para consolar, para liberar, para perdonar, para reconciliar, para transformar. Esa obra ha sido puesta en nuestras manos, de las que estamos hoy aquí y de toda la iglesia. Para eso hemos sido ungidos como cuerpo en Cristo. ¿Van entendiendo a dónde vamos? Dice Jeremías, el profeta también en capítulo 30, versículo 17. Les dije que iba a haber mucha palabra, así que vayanla reteniendo. Jeremías 30, 17. Dice, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Yo te devolveré la salud. Es decir, se pierde la salud. A Israel le está diciendo estas palabras porque Israel cayó en idolatría y se apartó del Dios verdadero y empezaron a pagar las consecuencias de todo eso. ¿Cómo? Pues con enfermedad en sus almas, en sus cuerpos, con violencia, con inseguridad. Israel vivió cosas semejantes a las que vivimos hoy nosotros. ¿Sí? Pueblos bárbaros y ajenos totalmente a ellos vinieron y los despojaron y los mataron y los violentaron, los sacaron de su tierra. Y dice Dios, pero yo, ¿verdad?, que soy misericordioso, que te aparté como mi pueblo, yo te devolveré la salud. Yo te voy a sanar de todas tus heridas. Hoy esta promesa sigue vigente para todo aquel que aún no viene a Cristo. El que aún no viene a Cristo se ha de tomar de la promesa. Los que ya estamos en Cristo, hemos de creer lo que ya está cumplido. La profecía hoy habla de lo realizado, de lo consumado, no de lo que va a suceder. Para los que no están en Cristo, pues aún es promesa, aún es anuncio. Pero para los que ya estamos en Cristo es consumado. Ya está consumado, ya está cumplido. En Jeremías 33:6 dice también el profeta, he aquí, en palabras de Dios, yo le traeré salud y sanidad, lo sanaré y le revelaré abundancia de paz y de verdad.
Jeremías 33:6. Lo repito. He aquí, yo le traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta palabra, esta promesa de la profecía se cumplió en Cristo. Él fue el que vino a traer abundancia de paz y de sanidad. Lo vamos a ver más adelante. Decíamos que también a través de David, del rey David, Dios reveló a él y nos revela a nosotros también su naturaleza de amor, de perdón, de misericordia y de la manera, David es un modelo de cómo acercarnos a Dios en fe, creyendo su palabra, conociéndole. Dice David en el Salmo 103, versículo 3, hablando de Dios, dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que te perdona, el que te rescata, el que te saca del hoyo, ¿verdad? Él es. A esta revelación y a este entendimiento llegó David, y con esta certeza lo declaraba y quedó escrito. ¿Qué tenemos que hacer hoy los hijos de Dios? Pues mayormente podemos declarar esto porque el Espíritu está en nosotros. En aquel tiempo David todavía buscaba a Dios fuera de él, no había venido Cristo, pero hoy que Él ya vino y que nos dio su Espíritu, podemos declarar estas palabras con certeza y convicción para nuestras vidas. ¿Qué hace Dios? Perdona y sana. Salmo 107, versículo 20. Ya lo leímos hace un ratito. Dice: Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. ¿Qué puede hacer Dios? Sanar y librar de la muerte. ¿Cómo nos libra de la muerte? Primero, pues de la muerte por el pecado, pero después también de una enfermedad grave, de una situación de desahuciar a un enfermo. Dios puede tener misericordia de Dios, tener misericordia de él y extender su gracia y su perdón para librar de la muerte. No para siempre, pero sí para darle una nueva oportunidad, ¿verdad?, de poder vivir conforme a la voluntad de Dios. El Salmo 147:3. Y no estoy leyendo todos los versículos que hay, ¿verdad?, al respecto, pero les estoy dando estos como ejemplo, como muestra. Dice Salmo 147:3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aquí no está hablando de enfermedad física. ¿De qué está hablando? Del alma. Él sana a los que están quebrantados por dentro, a los que están heridos, lastimados, con herencias a lo mejor de maldad, de dolor en su corazón. ¿Y él qué hace? Y venda sus heridas. Hasta aquí pues vemos que en el plan de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios vino revelándose, vino dándose a conocer y vino dando promesas que ya fueron cumplidas en Cristo. Vamos a ver un ejemplo durante el tiempo de los reyes, ya con este conocimiento y con este entendimiento de lo que hemos leído. Dios siguió obrando en el pueblo de Israel y hubo reyes que estaban en autoridad, que hicieron la voluntad de Dios, que buscaron a Dios, pero hubo otros que hicieron maldad, se apartaron totalmente, llevaron a la idolatría al pueblo e hicieron cosas abominables delante de Dios, ¿verdad? Pero entre esos hombres que supieron buscar a Dios y acercarse, está el rey Ezequías. Vamos a ver un pasaje sobre él en Segundo de Reyes 20, versículos del 1 al 6. Segundo de Reyes 20, del 1 al 6. Es el rey Ezequías. Y dice ahí el versículo 1: Por esos días Ezequías cayó gravemente enfermo. ¿Quién enfermó? El rey. Ezequías cayó gravemente enfermo. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo, atención, va el profeta de parte de Dios
y habla a Ezequías, el rey que está enfermo, y le dice: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque no vas a sanar, sino que morirás. ¿Qué tal? Al rey que está enfermo, el profeta, en vez de llevar una palabra de consuelo, de sanidad, ¿qué lleva? Una sentencia, ¿verdad? Y le dice: arregla tus cosas, ordena tu casa, prepárate, porque ya te vas de este mundo. Hay que estar siempre preparados, ¿verdad? Hay que tener siempre las cosas en orden en casa, porque no sabemos cuando a nosotros se nos decrete que hasta ahí es el final. Pero dice a Ezequías: pon tu casa en orden, porque no vas a sanar, sino que morirás. Y entonces le da estas palabras al profeta, y como lo hacían los profetas, iban, declaraban lo que Dios decía y se retiró. Pero dice que apenas va saliendo del palacio cuando Dios va a hablar con él. Dice la escritura, si ustedes leen allí ese pasaje, que cuando escuchó estas palabras el rey Ezequías, la sentencia que el profeta le dio, dice que inmediatamente pues se quebrantó. ¿Verdad? ¿Cómo se sentiría alguien que escucha esta sentencia? Dice: y allí en su lecho, en su cama, volteó su rostro a la pared y empezó a clamar y llorar a Dios, diciéndole: Señor, acuérdate de mí. He actuado rectamente, he sido justo, ¿verdad? Ten misericordia de mí. No me abandones, ¿verdad? No caiga este juicio sobre mi vida. Y dice que en ese clamor comenzó a llorar, a orar y a llorar y a clamar, y lo estaba haciendo con fe, con fe. ¿De dónde venía esa fe? De lo que él conocía de Dios. Hace rato en los cantos decíamos: yo sé. ¿Tú sabes? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué sabes de la palabra de Dios que te pueda ser útil en un momento como este? En un momento crítico, en un momento grave, cuando la sentencia está dada. Dice que el profeta lo dejó allí llorando y clamando a Dios y se salió. Pero él aún no sale del palacio cuando en el versículo 5 dice que Dios habla con el profeta Isaías y le dice: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. ¿Qué les parece? ¿No es estremecedor escuchar estas palabras? Imagínate tú en ese cuadro, desahuciado de parte de Dios, no de un doctor, desahuciado por parte de Dios, ¿verdad? Que te dio el último aviso. Pero la oración de fe, el clamor a Dios, el conocimiento de quién es Dios y declarando la misma palabra de Dios, mueve la voluntad de Dios. Y él dice: he oído tu oración, he oído tu oración. Dios oye la oración del justo. Dios oye la oración del humilde y quebrantado de espíritu, que le busca de todo corazón. ¿Y qué hace? Y responde. Y si ya he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Dios y añadiré a tus días 15 años más. ¿Cuánto le dio más de vida el Señor? Es decir, la sanidad pues no nos restaura para siempre, ¿verdad? Es para elevar nuestra calidad de vida, para que le conozcamos y cumplamos sus propósitos. Pero la bendición está establecida de parte de Dios, desde antes de Cristo, más ahora ya en Jesucristo. Una vez que Cristo vino y cumplió todas las profecías y las promesas de parte de Dios.
Hoy, con el conocimiento de la revelación de Dios en la palabra, con el entendimiento de ella y con la fe, podemos buscar a Dios de todo corazón. Por nosotros y por aquellos enfermos por los cuales oramos. Desde esta perspectiva lo hacemos, con este entendimiento, con esta fe, con este conocimiento, y que ya la misericordia de Dios sea la que actúe de acuerdo a su soberanía y a sus propósitos. Amén. Eso es Antiguo Testamento. Y ya no vamos a alcanzar a ver Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un amplio testimonio en la palabra de Dios de que la predicación, es decir, las buenas noticias del Evangelio del Reino de Dios, siempre estuvieron acompañadas de sanidades y de milagros. Desde que comenzó Juan el Bautista a predicar el reino de Dios y a hablar del anuncio de que el Mesías ya estaba entre ellos, empezaron a suceder cosas tremendas, ¿verdad? Muchos venían, religiosos, gente enferma, pecadores, cobradores de impuestos, soldados. Si ustedes lo ven ahí en el Evangelio de Lucas, en el primer capítulo, dice cómo al anuncio de Juan venían multitudes, y multitudes de pecadores, ¿sí? Gente que reconocía su condición de pecado, de rebelión delante de Dios, y eran perdonados, y eran bautizados por Juan en las aguas del Jordán. Y allí estaba anunciando él a Jesús. Y luego viene Jesús y empiezan a suceder cosas tremendas. En este contexto es que del que estoy hablando, el contexto de sanidad, de la revelación de Dios, es que podemos ver el ministerio de Jesús como un cumplimiento total de quién es Dios, de Dios dándose a conocer, habitando en Cristo. Dice Mateo en el capítulo 4, versículo 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hizo en su ministerio? A veces nos quedamos solamente con la imagen de, que hemos visto en las películas y que nos han contado en las historias, y a lo mejor nos queda esa imagen de historia, de cosas que ya sucedieron, pero esta es una realidad poderosa, ¿verdad? Es el cielo en la tierra, actuando en la persona de Cristo, haciendo cosas sobrenaturales. Pero antes de hacer los milagros, el anuncio: arrepiéntanse y crean, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios está aquí. Cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir. Dios quiere que ustedes sean sanos, Dios quiere que ustedes sean restaurados, Dios los quiere libres, sanos, perdonados, reconciliados. Dios quiere que tengan una alta calidad de vida aquí en la tierra. Reciban la palabra, oigan, como decía allá en el Antiguo Testamento, escuchen atentamente y crean y reciban. Este fue el mensaje del reino. ¿Y qué sucedía? Entonces venían sanidades y milagros. Hoy se anuncian jornadas de sanidades, de milagros, y son personas haciendo a veces uso, no precisamente de la palabra de Dios, para hacer tales sanidades. Y lo vemos anuncios en la televisión, ¿verdad? Queriendo manipular pues las conciencias de las personas. Necesitamos tener el conocimiento de la revelación y el entendimiento de la palabra. Todo lo que sucedió fue parte del testimonio que Dios quería darle a la humanidad de que Él es el Dios sanador, de que Él ya vino a reconciliar al mundo con Dios a través de Jesucristo. Esa es la obra que Él vino a sanar. Es decir, el poder sanador de Jesús era un testimonio de su autoridad y poder para perdonar los pecados y sanar las almas y los cuerpos. Cada milagro que Dios hizo, que Jesús hizo en las personas, era con un conocimiento pleno de la persona.
O sea, no era nada más que viniera Jesús y llorara y sé sano. No, recordemos que Él es Dios mismo, presente. Él conocía la conciencia de cada persona antes de sanarlo. Él sabía cómo estaba toda su historia, desde su nacimiento hasta el momento, de los cojos, de los paralíticos, de los leprosos, de los ciegos, etcétera. De cada enfermo, de cada enferma que Jesús sanó, Él conocía perfectamente quién era. ¿Sí? Y claro que ninguno de los que vino a Él venía como justo o en justicia. Todos venían en una condición de pecadores separados de Dios, en condenación. Y Él, siendo aún pecadores y conociendo la conciencia de cada uno de ellos, actuó en amor y misericordia, en compasión, para testimonio de todos los que estaban a su alrededor y para nosotros mismos el día de hoy. Por eso podía decir: tus pecados te son perdonados. Sé sano, ¿verdad? Levántate, toma tu lecho y vete. Pero antes había visto su conciencia, su corazón, ¿verdad? Y así lo ve de cada uno de nosotros. Vamos a estar de pie. Por eso dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 9 al 12. Con esta Escritura terminamos confirmando lo que les acabo de decir. Dice allí el Evangelio: que le llevaron a un paralítico delante de Dios, delante de Jesús en el tiempo de su ministerio. Y Jesús, sabiendo que la gente cuestionaba su ministerio, cuestionaba su divinidad, su poder, dice Jesús que les preguntó a los que estaban ahí: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Yo creo que las dos cosas son, diríamos nosotros, pues las dos son difíciles, ¿verdad? Pero sobre todo, la gente decía: ¿quién es este para decir que puede perdonar los pecados? Es decir, podían ver que sanara a alguien, pero no les cabía en la cabeza que pudiera perdonar los pecados. Y lo que Jesús nos está revelando es que primero hace la obra en el interior, así como lo hemos venido predicando estos domingos. ¿Dónde comenzó la sanidad? ¿Dónde comienza la obra de Dios en nuestras vidas? En el Espíritu. Por eso pregunta Jesús: ¿qué es más fácil? Dice: pues para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomó su lecho y salió delante de todos, de manera que todos quedaron asombrados y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué es más fácil? Qué pregunta de Jesús, ¿verdad? ¿Qué es más fácil? Decirle: levántate y sé sano, o tus pecados te son perdonados. Es decir, que antes de que le dijera al paralítico: levántate, ¿qué había hecho Jesús? Le había perdonado todos sus pecados. Es decir, que ese hombre se levantó de ahí no solamente sano físicamente, se levantó de ahí perdonado, reconciliado con Dios, sin ninguna deuda pendiente. Su cuenta había sido saldada.
Qué descanso para un alma, qué dicha cuando los pecados le son perdonados y le dice: todo ha sido pagado, Cristo ya pagó por ti, no debes nada, no le debes nada a Dios, a nadie. Cristo ya lo pagó por ti. Qué gracia, qué misericordia tan grande, que siendo aún pecadores, Cristo haya dado la vida por cada uno de nosotros y nos presente hoy delante de Dios como hijos amados, perdonados, reconciliados, sin culpa, sin deuda delante de Dios, y además sanos. Es decir, que ninguna condenación hay para los hijos de Dios. No tenemos hoy por qué guardar ninguna culpa, ningún remordimiento, ninguna acusación, sino tenemos que vivir en libertad, en la libertad que Cristo ya nos ha dado por su perdón, por su amor, por su reconciliación con Dios. Esa es la dicha de un alma que ha sido perdonada y sanada, y que no tiene por qué acarrear situaciones en su alma que lo vuelvan a llevar otra vez a enfermedad. Él sana todas nuestras heridas, Él perdona todos nuestros pecados. De todo el pasado que hayamos tenido, Dios ha dicho: aquí, borrón y cuenta nueva, no debes nada más. Es que es motivo para darle gloria a Dios y alabanza. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, y por tu obra de perdón y sanidad en nuestras vidas, Señor. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, para alcanzar a comprender lo grandioso de la obra de salvación, de perdón, de restauración y reconciliación que has hecho en nosotros, Señor. Está escrito que la paga del pecado es la muerte, y esa sentencia está firme de parte de Dios. Pero, Señor, tú llevaste en tu cuerpo todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todos nuestros errores. Todo nuestro pasado quedó allí en la cruz, Señor. Hoy podemos decir que contigo estamos juntamente crucificados, Señor, y que ya no vivimos en la antigua naturaleza, en la antigua manera de vivir, que hoy vivimos en libertad. Hoy vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó, nos perdonó y nos sanó, y nos ha librado de todo mal. Gracias, Señor, porque tú nos haces libres de todas nuestras angustias, Señor. Ayúdanos a caminar en este entendimiento y revelación, Señor. Que no solamente sea conocimiento, sino que sea palabra viva en cada uno de nosotros, Señor. Esta mañana salimos de este lugar llenos de tu Espíritu, Señor, con tu palabra morando abundantemente en nosotros, y caminando cada día, Señor, 24/7, en la certeza de que tú estás con nosotros y con nosotros, y que tú nos guardas y nos libras de todo mal, Señor, porque hoy estamos en tu reino y somos parte de tu cuerpo, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso de alabanza al Señor. Everything